hermanas, amigos y amigas. La Iglesia Bautista de la Gracia de Dios quiere iniciar este nuevo programa todos los días sábado. No tenemos un nombre preciso, pero vamos a invitarlos a todos ustedes en algún momento a que vean el programa y hagan sugerencias de cómo, qué nombre darle a este programa. Primero que nada quisiera presentar a la hermana Solán. Saludos, hermana Solán, a los hermanos. Buenas noches a los hermanos, a todos los que están oyendo y viendo a través de internet. Les saludamos con saludos santos a todos nuestros hermanos y a los que también no lo son, también les saludamos y damos gracias al Señor por este momento. Bien, el hermano César. Buenas noches a todos los hermanos que nos están acompañando en la internet. Queremos darles una cordial bienvenida. Esta es la iglesia de Dios. Está formando un nuevo espacio, ¿cierto?, para alabar el nombre del Señor. Y queremos que usted coloque el nombre del programa. Y si nos puede ayudar con eso, pastor. Bien, antes de seguir adelante, vamos a orar. Vamos a, disculpe, poner este tiempo delante del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio, por esta posibilidad de poder comunicar tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, tu gracia, a cada uno de los presentes, Señor, y a los hermanos que están en la producción. Rogándote, Señor, que tú abras los corazones a tu palabra, puedas fructificar en ella según tu buena voluntad, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para comenzar, les quiero leer un versículo que está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice el apóstol: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Está citando un pasaje de Levítico 11, 44, 45. Y es un llamado de Dios a Israel, y el apóstol Pedro toma este llamado y lo hace al pueblo de Cristo, a los cristianos: sed santos porque nuestro Dios es santo. Pero resulta que celebramos el Día de los Santos hoy día, o sea, es nuestro día, ¿cierto? Interesante. Y me pregunto, ¿qué santo? Porque resulta que la gente para celebrar el Día de los Santos, ¿sabe dónde va? Al cementerio. O sea que uno cuando se muere es santo. Es una palabra muy mal interpretada, manipulada, Sí, mal ser. utilizada. Pero lo interesante es conocer por qué se celebra esta fiesta de todos los santos. ¿Qué significa? ¿Ustedes conocen algo de la historia de esto? Más o menos. Más o menos. Muy poco. Pensemos, ¿qué es lo que es un santo? Imaginemos, ¿qué es lo que es un santo? ¿Para el mundo? No, para nosotros, que los cristianos. Para los cristianos, ser santo es ser sacado del mundo. Apartado del mundo. Apartado Sí. del Vivir mundo. aparte en el mundo. Vivir aparte del mundo. No, se puede vivir aparte del mundo, pero no comulgar con el mundo. Apartados. No tener la comunión con el mundo. Consagrarse a Dios. Eso sería santo, porque es apartado para las cosas de Dios. Sí, eso somos. Significa la palabra santo, apartados para Dios. Ese es el sentido. Cuando dice Dios es santo, Dios es apartado del pecado. Y cuando dice que es santo, 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 quiere decir que Él no tiene nada que ver con la maldad, pecado, lo aborrece. Entonces, es interesante saber por qué este día, esta fiesta que todo el mundo ha ido al cementerio, lleno el cementerio, negocio para los que venden flores y los que arreglan tumbas, de los santos. ¿Se acuerdan cuando fuimos al cementerio general, la visita al patio de los disidentes? Ajá. Para que sepan los escuchas, los que nos están viendo, el patio de los disidentes es un área que está al interior del cementerio general, que fue, digamos, finalmente aprobada por la Iglesia Católica para que ahí se enterraran a los evangélicos,
que antes se iban a botar al basural que se llamaba Santa Lucía. Entonces la Iglesia Católica dijo, bueno, ese va a ser el patio de los disidentes, pero hay que hacer una muralla de 7 metros de alto, con 3 metros de ancho. ¿Para qué? Para que los herejes que iban a ser enterrados allí no contaminaran a los santos. Entonces hay un concepto de santidad diferente. Y el día de todos los santos sería el día de todos los muertos. Para la Iglesia Católica todo el que muere es santo. Entonces estamos hablando de ¿qué? Salvación universal. ¿Cierto? Y si es así, yo no sé, pues yo sé de algunos que no murieron en santidad y están enterrados en el cementerio general. Yo creo que eso es lo que contaminan a los evangélicos. ¿Ah? Porque algunos que yo supe que murieron y están en el eran unos malditos y murieron renegando de Dios. ¿Qué santidad es esa? Entonces a veces la cultura, nuestra cultura católica que nos viene de España, toda esta tradición, estamos empapados, hasta los evangélicos de alguna forma a veces participan de esto, sin entender que esta es una fiesta pagana, tiene un concepto universalista y que fue prácticamente instituida a lo largo del tiempo, pero ya adquirió fuerza para toda la Iglesia con Gregorio IV, por ahí por el siglo IX. Porque en el principio era una fiesta pagana. Entre el 1 de noviembre y 2 de noviembre, según la fiesta celta, ya estamos hablando de norte de Europa, era el tiempo en que el mundo de los espíritus estaba más cerca del mundo de los muertos. La línea divisoria era la más sutil. Entonces los muertos venían a visitar a los vivos. Y algunos para maldición y otros para bendición. Entonces los brujos, los druidas, esa era la noche que ellos se reunían, hacían sus ritos, iban donde los campesinos, entonces les decían que ellos los iban a defender de los malos espíritus. Pero tenían que pagar, si no los maldecían. Entonces les daban parte de las cosechas, dinero, animales, etc. Y era una fiesta de brujos, más o menos generalizada en Europa. Y con el Día de Todos los Santos, Gregorio IV cristianiza esta fiesta. ¿En memoria de qué? De los mártires de la Iglesia. Porque comenzó así. Y posteriormente, a poco tiempo, con el concepto universalista de salvación, todos los que mueren son santos. Menos los herejes evangélicos, los judíos y los masones. Y las guaguas no bautizadas. Como era el sentido de no enterrar en el cementerio general este tipo de personas. Entonces, pensemos un rato, ¿cuánta gente fue al cementerio? Muchísima. Es un gran negocio. ¿Qué hicieron los evangélicos? Celebraron el día de la Reforma, el día de la Iglesia Evangélica. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra justo ese periodo? Porque resulta que como esta fiesta estaba instituida, entonces había un peregrinaje a lugares santos en Europa por los muertos. Y Martín Lutero aprovechó esa reunión masiva de gente para poner sus 95 tesis en la parroquia de Wittenberg. Porque ahí iba a haber mucha gente. Entonces, ¿qué hizo? Puso sus 95 tesis contra las indulgencias, contra la política, contra ¿cuánto se llama? La práctica de la Iglesia de hacer política, de ser gobierno. Y tercero, la corrupción moral. Entonces la Iglesia, bueno, después vino todo un desastre, represión, etc. Pero es interesante cómo la tradición que nace de una cosa pagana, con el tiempo se va sentando y ya ni siquiera nos preguntamos. El Día de Todos los Santos, punto. Cuando nosotros no éramos
cristianos, participábamos de eso. Exacto. Aceptábamos sin mayores. Yo fui al cementerio, me llevaban cuando niño, ir a ver a los parientes, los santos, poner florcita, etc. Ese día especial, lleno de gente. Yo, perdón, pienso que la cultura, y ahí vamos a entrar a otro tema, no solo respecto a este tema, sino respecto a muchos temas, la música, la ciencia, se ha introducido en la iglesia. Se ha introducido de manera que muchas cosas que nosotros practicamos, que suponemos que son cristianas, no son cristianas. En la ignorancia en la misma iglesia cristiana, que algunos hermanos no saben qué es ser santo. Sí. Bueno, hay generalmente el concepto de decir el pastor es santo. A veces ni tanto. O el hermano consagrado ahí, el diácono, los obispos, hombres santos. Pero según, por ejemplo, Pablo, a ver, veamos, 1 Corintios, dice, en 1 Corintios, ¿cómo se dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? A ver, alguien que lea el Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Léalo, hermana. 1 y 2. 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí. Se fija, la iglesia de Corintio, cuando escribe esta carta el apóstol Pablo, la iglesia de Corintio había un problema de divisiones, problemas morales, problemas teológicos, problemas de mal uso de los dones, Exacto. prácticas paganas, borrachera. ¿Pero qué dice? A los santificados en Cristo, porque ellos habían creído en Cristo, Claro, ¿cierto? Entonces son santos. claro. Y después dice, llamados a ser santos con todo lo que en parte del mundo invocan el nombre de Cristo Jesús. O sea, el primer llamado del cristiano es ser santo. A ser santos, sí, Ser exacto. santo, ¿cierto? Y somos santos no por lo que nosotros hacemos, pensamos, sino por la obra de Cristo. Porque cuando creímos en Él, a nosotros se nos imputó la vida santa de Cristo. De Cristo. Y a Cristo se le imputó nuestra maldad. Somos declarados santos. No, eso no nos convierte físicamente en santos. Somos declarados santos. Es como una declaración legal. Somos declarados santos. Eso nos permite ser santos progresivamente por nuestra vida en Cristo Jesús a través de la palabra, etc. Entonces, entender eso a veces cuesta, porque dice, yo no soy santo porque peco. Los cristianos, ¿usted ha pecado, hermano? ¿Usted ha pecado? Todo cristiano ha pecado. Hasta el pastor más pintado ha pecado alguna vez. Y no una vez. Porque estamos naturales ese pecado. Y somos llamados a ser santos. Entonces el santo no es el que no peca. Santo es el que se arrepiente, se para y sigue peleando. Exacto. Eso es. Porque si el mismo apóstol Pablo decía, vamos a Romanos 7, miren lo que decía él, algunos dicen que ese no era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es un santo. Pero Pablo dice en primera persona, por ejemplo, dije Romanos. Romanos 7 dijo. Romanos 7, si está viendo Corintios. ¿Qué dice? Por ejemplo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay cosas que hago, no porque yo quisiera hacerlas, sino porque mi carne me lleva. Como que pierde el control.
La carne pulsa, presiona. Entonces después dice en el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, porque la ley me dice son malos, Claro. pero no me da la fuerza, no tienen el poder. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado sigue morando en mí, En nosotros, sí. a pesar de ser declarado santo. Entonces hay una confusión. Porque yo no me siento santo, porque yo peco, no soy santo. Entonces, ¿qué espero? Más adelante. ¿Cuándo? Cuando me muera, porque ahí ya no voy a... Exacto. No, ese es un concepto católico. De alguna manera es influencia católica. Claro. Pero nosotros somos declarados santos desde el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. Somos declarados santos. Y se nos dan los medios para santificarnos por medio de la palabra. ¿Qué dice Jesús en Juan 17, en la oración? ¿Santifícalo en qué? En tu verdad. Tu verdad es palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, parece ser el sentimiento de que no somos santos. No nos agradamos a nosotros mismos. Amén, pues de eso se trata, de no agradarnos a nosotros mismos. Porque cada vez que me acerco a Dios, un Dios santo, cada vez que tengo comunión con Él, yo me doy cuenta que, como dijo el hermano, no tengo ni un brillo. Tengo menos brillo. ¿Cierto? Y me doy cuenta cuán santo es Dios, cuán pecador soy yo, cuán limitado soy yo, cuán impotente, cuán insuficiente. Pero es ese acercamiento que me permite reconocer la misericordia de Dios. Nosotros a veces, como no tenemos esa comunión, y sentimos el peso del pecado, decimos, no puedo ser santo. Mentira del diablo. A mí la Biblia me dice que yo soy declarado santo del momento que pongo la fe en Cristo. Porque a mí se me imputa la vida santa de Cristo. Y Cristo en la cruz tomó mis pecados. Entonces ese acto a veces no se entiende. Pensamos que somos santos por lo que nosotros hacemos. No. Por nuestras obras. Y no es así. No, y no es así. Somos santos porque somos declarados santos por la obra de Cristo. Y después podemos vivir en santidad por los medios que el Señor nos da. Su palabra. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que nos redarguye según su palabra, etc. Y nos insta a vivir una vida santa. Porque el primer llamado que tiene el cristiano es a ser santo. Un predicador decía, si usted no tiene el llamado a la santidad, no tiene ni un llamado. Cualquiera que sea. Porque la primera cosa que tiene que palpar el cristiano es el deseo de ser santo y luchar por ello. Entonces, yo irónicamente decía, bueno, ayer fue el día de todos nosotros, todos los santos. ¿Ah? ¿Ah? Qué bueno que tenemos un día, tenemos el día de la Reforma, el día de todos los santos. Amén. Pero se fija que ese concepto universal de la santidad, que todos los muertos son santos, que es muy católico, y es pagano, no es cristiano. Es tan arraigado. Usted conversa con cualquier persona, piensa que de todas maneras se va a ir al cielo. Sí. ¿Ah? Yo el otro día le pregunté a una señora, ¿por qué cree usted que Dios le va a decir, señora Judith, venga a mi cielo? Bueno, porque no he hecho, yo creo en Él y no he hecho nada malo. Bueno, el diablo también cree y teme. Los demonios le dicen a Jesús, el santo de Dios, cosa que ni dicen ni los hombres a veces. Entonces, ¿por qué usted se va a ir al cielo? Si el demonio también cree, pero el demonio está condenado. ¿Sabe lo que hizo? Me miró muy feo. Claro, porque no saben. No saben. Entonces le expliqué después. No sé si le habrá gustado o entendido, pero le expliqué por qué a los ojos de Dios nosotros
Somos pecadores. Pecadores terribles. Por eso hubo una necesidad de la venida de Cristo. No sé, pues hermano, ¿usted tiene algún versículo? También puede ser por la falta de conocimiento de Dios. Cuando predicamos la palabra a gente inconversa, la gente se resiste a que Dios es santo, es todopoderoso, no cree nada de Dios. Entonces, ¿cómo solamente la palabra es la que va a hacer efecto si es la voluntad del Señor? Sí. Bueno, el mundo es así. Cuando Cristo vino, ¿cuántos creyeron? Si sacan la cuenta por lo que dicen algunas cartas, no fueron 120 al final los que quedaron. Entonces, según los cánones del mundo, Jesucristo fue un fracaso rotundo. Vino a salvar al mundo, a salvar a Israel, etc. Israel lo rechazó. Israel lo crucificó y lo mató. Sus seguidores no pasaban de 120. Y murió en una cruz como un delincuente. Y además estos seguidores fueron perseguidos. Y además eran pescadores, hombres de campo, no eran sacerdotes, no eran intelectuales, no eran soldados de alto rango, no eran gente de poder, a excepción de un par por ahí. Entonces, diría, Jesús fracasó según los cánones del mundo. Entonces, Jesús mismo dice, a mí me persiguieron, ustedes van a ser perseguidos. A mí me creyeron, a mí me van a creer, y los que a mí no me creyeron, a ustedes también muchos no le creerán. En 1 Corintios, no recuerdo el versículo, dice, ser santo en cuerpo y espíritu. Sí. No está hablando de muertos, está hablando de personas. De vivos. Sí. Ese es el mejor ejemplo de que un santo está hablando a un vivo, el que cree en Cristo. Sí. Sí, está hablando, porque en Romanos dice, si él no use este cuerpo como instrumento para el pecado. Dedícalo y conságralo a Dios en Romanos 12. Veamos Romanos 12:1, por ejemplo. Ahí hay un versículo que habla de eso. Léalo usted, hermano César. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es racional, es por lógico. Según todas las misericordias que están en el capítulo, digamos, del 1 al 11, entonces dice, ¿qué debemos hacer? Consagrar nuestro cuerpo como sacrificio justo, santo. Vencer nuestra Claro, carne. es decir, mi cuerpo lo consagro aquí a la obra de Dios, no a los deseos del mundo. Eso se llama un culto lógico. Entonces eso es cultivar la santidad, crecer en santidad. Y todas las cartas del Nuevo Testamento, revestidos del nuevo hombre. Es otro concepto, es decir, tener otra vida, otra conducta, otro corazón, otra alma. ¿Qué significa revestidos con la palabra de Dios para parecernos a Cristo? Que es el parámetro de la santidad. El despojarse del viejo hombre. Ese otro, despojarse, significa estar luchando por dejar atrás o dominio propio, otro concepto. Dominar las pasiones pecaminosas a través de ¿qué? La palabra, el control, etc. Porque están ahí, existen. Y van a existir mientras este cuerpo, estemos en este cuerpo. Pero es posible, si el Señor nos llama santidad, como dice espiritual y física, es porque es posible. El Señor nunca nos va a llamar a cosas imposibles. ¿Y por qué a veces nos parece difícil, imposible, etcétera? Primero porque
desconocemos un aspecto que a mí me preocupa, que desconocemos la obra que se hizo en la cruz. Y cuando yo creí, porque la gente cuando dice, yo creí en Cristo, así que voy al cielo. Eso es todo. Es mucho más. Él tomó mi pecado y a mí se me imputa su santidad. Soy declarado santo para vivir santo de aquí a la eternidad. Debe comenzar la vida santa desde el momento Exacto. en que se creyó y Claro. el momento en que fuimos sellados Claro. por fe. No es una cosa así, no, más adelante cuando crees, cuando sepa más cosas, no. Comenzó en ese momento. Entonces, cuando se ignora el carácter del Evangelio y la obra que ha hecho Dios por la fe en Cristo Jesús, no entendemos lo demás. No entendemos que nuestro cuerpo tiene que ser consagrado a eso. Y tenemos los medios para luchar. Que no significa que no vamos a caer, pero bueno. Entonces, y a veces, como decir, nos resignamos. Como decía una señora el otro día, no, es el diablo. Entonces le dicen, toda la culpa al diablo. Como decía un pastor que llegó a una iglesia que iba a predicar. Entonces se para en el púlpito y dice, hermanos, tengo que, antes de comenzar a predicar, tengo que contarles algo que me sucedió allá afuera. Y todos metidos, ¿y qué le pasó? Cuando venía entrando a la iglesia, sabe que vi al diablo llorando ahí en la escalinata al entrar a la iglesia. Y sabe que lo reconocí. Dijo, oye diablo, ¿por qué lloráis? Lloraba el diablo. Oye, ¿por qué lloráis? ¿Qué te pasó? ¿Has visto eso todo adentro? Eso de adentro me echan toda la culpa a mí. Y yo no hago ni la mitad de lo que ellos hacen. Eso es. El diablo. No, nosotros le abrimos la puerta al diablo. ¿Qué dice Santiago? Someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá. ¿Qué hacemos nosotros? Nos alejamos de Dios. Resistimos al diablo, caí. Es culpa del diablo. Y yo escucho eso mucho. El diablo. El diablo, el Señor dice en la Biblia, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Sí. ¿Pero qué dicen los cristianos? No, el diablo me tiene así. Estoy pasando la prueba. Mentira. Luchaba. ¿Pero con qué lucha? No lucha con la palabra, la rodilla, hincarse, consagrarse al Señor. No. Declarar que está bendecido. Claro, yo declaro que huye demonio. Si no tenemos ese poder nosotros. El hombre no tiene ese poder, ese es el poder de Dios. Cuando yo me someto a Dios, Dios se hace cargo. Y el diablo no pelea con Dios. Pide permiso. Claro, y si se le dice no, es no nomás. Entonces, pero los cristianos pensamos que eso se llama humanizar la vida cristiana y no hacerla depender de qué, de Dios. Y creemos que todo está en nuestra fuerza. Si nosotros no tenemos fuerza para nada, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque la fe que puso Él en nosotros para creer en Cristo. Y nos creemos las gran cosas después, que peleamos contra los demonios. Son tonteras. Pero muchos de los cristianos viven así. Y esa no es una vida cristiana. ¿Sabe quién se muere en la risa con eso? El diablo. No está carcajada riéndose de los cristianos. Y tenemos el recurso más formidable,
que es Dios mismo, por medio de Jesucristo. Pero, ¿tiene algún otro versículo? En Efesios 6:10, el tema que usted está tocando dice: por los demás hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, exacto. Y nosotros luchamos con nuestra fuerza. Eso es. Y ahí está el problema. Ese es el Y problema. ese es el problema de que no nos sometemos al Señor. Nos sometemos a la palabra, al Espíritu Santo, al Señor. Y aquí viene todo, Y todas las armaduras, nos da a conocer todas Luchamos las con armaduras que nuestra tenemos. fuerza. Ujú, Pero ese es un acto de desconfianza hacia Dios. claro. Eso. En el fondo, De el duda. no conocer a Dios Claro. es desconfiar de Dios. ¿Mm? Y por eso muchos cristianos tienen una vida cristiana, si se puede llamar así, débil, raquítica, miserable. Y que a veces ni se diferencian con un incrédulo. Aparte que con la Biblia llegan a la iglesia. ¿Mm? Y luchan, pero tenemos este recurso. Y está a nuestra disposición. Por Cristo Jesús, no por nuestros méritos. Nada de aquello. ¿Mm? Porque, como dice el mismo 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Huestes espirituales, esto significa tropas organizadas, Claro. que gobiernan. Nosotros con qué vamos a luchar, con qué fuerza nuestra. ¿No? Nosotros tenemos que recurrir al Señor de señores, que con solo su voz Él detiene todo, o destruye todo. Pero nosotros en el fondo desconfiamos de Dios. Pensamos que, no sé, Dios no nos está escuchando. Porque soy pecador, entonces me defiendo solo y uso algunos recursos. No, es una confusión. Es una confusión doctrinal, es una confusión de entendimiento de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es solo salvarnos para ir al cielo. El Señor nos salvó ¿por qué? Para su gloria. Eso dice todo Efesios. Las 4 partes dicen para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Tenemos una pregunta a través de internet. Ya. Una pregunta. Dice así. En realidad hicieron una pregunta más o menos larga y a lo mejor usted la podría dividir en varias partes. No sé. La voy a leer completa. Dice, ¿en qué podríamos saber o reconocer que una persona es santa ante Dios si el pecado mora en nosotros? ¿Podremos lograr la santidad plena como el Señor nos pide? ¿Moriremos en pecado? Repítela. ¿La completa? ¿Sí? ¿En qué podríamos saber o reconocer que una persona es santa ante Dios si el pecado mora en nosotros? Ya. Dice después, ¿podremos lograr la santidad plena como el Señor nos pide? Después continúa y dice, ¿moriremos en pecado? Otra pregunta. Claro, fue una pregunta larga que hicieron. Perdón. ¿En qué se puede reconocer una vida santa? ¿Mm? Una vida santa puede reconocerse en que no se goza del pecado, se duele del pecado, el propio y el ajeno, el del mundo. ¿Mm? Se compadece de los no salvos, ¿Mm? porque sabe lo que viene. Vamos a la primera de Juan, por favor. Hay un pasaje ahí que está dirigido a los creyentes, no está dirigido a los incrédulos. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Esto está dirigido a quién? Hijitos míos, ¿a quién? Creyente. Y le está diciendo, escribo estas cosas para que no pequéis, para que no vivan en pecado. Y si alguno pecado, tenemos abogado. Se fija, la Escritura no descarta que el santo en la tierra peque. Pero tenemos un abogado, Cristo. ¿Qué hace el diablo? ¡Ja! Ese pecó. ¿Qué dice Cristo? Yo pagué por ese pecado. Claro. Yo pagué por ese pecado. Entonces, Él paga por el pecado y entendiendo de que nuestra alma, cuando Él paga por el pecado, nuestra alma es salva. En el momento en esta tierra, mientras estamos vivos nosotros, nuestra alma ha sido salva. Entonces yo puedo reconocer la santidad ¿en qué? En los frutos de santidad. Él ama estar con los hermanos, ama la palabra, ama a Dios, tiene gozo de servir a Dios, ama las cosas de Dios, odia el pecado, aborrece su vida anterior, detesta las cosas que ofenden a Dios, y eso lo manifiesta. Entonces, ¿eso habla de qué? De santidad. Y eso es nuestro crecimiento. Entonces, yo puedo reconocer eso en el tiempo, en los hermanos. Algunos están en un proceso más lento, otros están en un proceso más rápido. Otros les cuesta más, otros les cuesta menos. Pero hay un crecimiento. Diferente es cuando una persona que se dice creyente, que ha creído, ha confesado a Jesucristo, y su vida, si uno la observa a lo largo de los meses, es exactamente igual que a la anterior de hacer la confesión o de cualquier incrédulo. Es decir, no está creciendo. ¿Le gusta la jarana? Abre la Biblia cuando viene al culto. Claro, saca el polvo antes de venir para que no digan nada los hermanos. Y despega la hoja para que digan... Y viene medio forzado, así no le gusta tanto. Y no hay a la hora de irse. Y cuando le dice, hermano, hay que servir en esto. Sí, no, estoy ocupado, tengo trabajo, etc. Entonces, ¿quién es ese? Un asistente, pero en realidad no es un convertido. Porque no está amando las cosas del Señor. Y eso es lo principal. Uno que ama las cosas del Señor puede pecar, sí, pero se duele. El Espíritu Santo lo redarguye. Y uno dice, Señor, pucha, perdóname, te herí. Y uno se revuelve ahí y dice, perdóname, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Levántate. 7 veces cae el justo, pero siempre se pone de pie. ¿Quién lo pone de pie? El Señor. El Señor sabe. Entonces se puede reconocer la santidad. En diversos grados, porque no todos estamos creciendo al mismo ritmo. No todos tienen una perfecta comunión con el Señor. No, cada uno tiene su dificultad y el trato del Señor con cada persona es diferente. ¿Podremos lograr santidad plena? Nosotros en este momento, mientras estemos en la tierra, puedo decir que no. Porque nosotros en este momento, primero, cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos salvados de la condenación del pecado. ¿Cuál es la condenación del pecado? La condenación eterna, ¿cierto? Una vez que nosotros estamos viviendo en Cristo, somos salvos del poder del pecado. El pecado ya no domina nuestra vida, como decíamos delante. Comenzamos a amar otras cosas y no al pecado. Entonces, el proceso hasta cuando nosotros morimos es que el Señor, por medio del Espíritu Santo y su palabra, nos está librando del poder del pecado, pero no está eliminando el pecado. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, y como dice en Tesalonicenses, primero los que están durmiendo en Cristo resucitan
¿Mm? Y después los que estamos vivos, como decía el apóstol Pablo, esperando que sea en este tiempo. Amén. Amén, ya. Y respecto a eso, ¿qué dice en Corintios 15? Si tenemos cuerpo nuevo. La corrupción pasa a ser incorrupción. Cuerpos espirituales. ¿Mm? Cuerpos de carne, es decir, nos libra definitivamente del pecado. Esa es la santidad plena. En ese momento. ¿Mm? Y esa es la obra que hace el Señor. Porque eso no lo podemos lograr por nuestros medios. ¿Mm? Y tenga presente que si alguien, como dice en esta vida, siendo cristiano, siendo uno que se le ha imputado la santidad de Cristo, peca, insiste en el pecado, el Señor se lo lleva. Muere. Muere. Mire, veamos 1 Corintios. Hay algo ahí que puede darnos luces sobre eso. Sí, vamos a buscarlo. Es cuando dice... Perdón. Un caso de inmoralidad juzgado, capítulo 5. Les leo del versículo 3. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Hay que entender que el apóstol Pablo, como todos los apóstoles, tenían no un peso social, sino un poder espiritual dado por Dios mismo, por el Señor Jesús. Y dice, presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho, que era un hombre que estaba conviviendo con su madrastra. Entonces, después, ¿qué dice? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso significa muerte. Muerte de la carne. Muerte de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Juicio. Es un pronunciamiento de juicio, que Él muera ahora para que su alma sea salva en el día de la venida del Señor. Está hablando de un creyente ahí. Si este creyente no se hubiera arrepentido, como menciona en la segunda de Corintios, habría muerto por mal testimonio para que su alma pueda presentarse ante el Señor Jesucristo. Entonces muchos cristianos que se declararon cristianos un tiempo, como dicen algunos, yo estaba en el coro, tocaba la guitarra, etc. Otros iban a las dorcas, otros le ayudaban al pastor, y llevan 20 años y no hay juicio. Y viven como incrédulos. Eran convertidos. Tal vez no. Y aquí, mire, yo lo experimento todos los días. Yo aquí le he predicado a gente. No, es que yo como hasta los 15 años fui a la iglesia, etc. Y ahora no. Usted lo ve fumando, tomando sus tragos, peleando a veces. Y lo veo aquí. No es que me lo vienen a contar. Entonces yo puedo decir que esa persona cuando estuvo en la iglesia era un convertido. No. ¿Podremos lograr la santidad plena desde un punto de vista cuerpo y alma? No. Pero sí la perfección. ¿Qué significa? Madurez. Crecimiento espiritual, de modo que podemos controlar nuestra maldad, nuestro pecado, que pulsa dentro. Eso habla de crecimiento espiritual. ¿Moriremos en pecado? No, pues los santos no mueren en pecado. Los santos no mueren en pecado. Y cuando están en pecado, el Señor se los lleva, como dice acá, para que su alma sea salva. ¿Por qué? Porque el Señor no pierde a nadie. La salvación no se pierde porque, gracias a Dios, está en manos de Dios. Porque si estuviera en manos nuestras,
después de creer en Cristo, al otro día ya la perdimos. Téngalo por seguro. Y gracias a esa misericordia, a esa gracia de Dios, nosotros somos salvos de principio a fin. Porque lo que Él salvó, Él lo va a llevar hasta el final. Nos va a perfeccionar, dice, hasta el día del juicio. Y la perfección significa santidad. Nos libra de la condenación del pecado, hoy día nos libra del poder del pecado y después nos libra de la presencia del pecado, que se llama glorificación. En Efesios somos glorificados. Ese es el sentido. Y ese es el Evangelio. Si lo entendemos correctamente, entonces, ¿qué genera? Confianza. Que no depende de mí, gracias a Dios. Porque cualquiera de nosotros y de los que me escuchan que dicen cristianos, si dependiera de ellos, olvídese. En menos de una semana usted tiene perdida la salvación. Veamos Juan un rato. Hay algo. Si lo encuentro, Juan 6. 8. Algo que dice el Señor Jesús, que es bien interesante. ¿Ah? Que lo tenga, lo lea. Pero es que Juan, pero déjeme ver si está en el 8. Esto dice, y esta es la voluntad del Padre, perdón, está en 6, 39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, es decir, todo creyente, toda persona que se convierte a Cristo, dice, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y hay una promesa de resurrección, día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucite en el día postrero. Entonces, que yo no pierda nada. Ahora, si la salvación se pierde, este versículo carece de validez. O sea, la Escritura hay algo que no funciona aquí. Quiere decir que el pecado ha sido más poderoso que la obra de Cristo en la cruz. Y este versículo está de más, porque está perdiendo la salvación. El pecado y el diablo son más poderosos. Le quita a los creyentes a Dios. Los saca del seno de Jesucristo. Eso es lo que a veces se dicen cosas sin entender las implicaciones que tienen. Porque alguien dice, no, ese perdió la salvación. Qué poderoso es el diablo, qué poderoso es el pecado. La cruz de Cristo es para algunos nomás, no tiene ese poder. Si tiene poder de salvar, pero no de preservar, entonces. Entonces, ¿qué Dios es ese? Aquí, pastor, en Efesios 1, 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, por fe solamente creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, o sea, Cristo, en el momento que creemos, nos sella, y ese sello es para siempre. Sí, es eterno. Es como decir, este creyó, Dios le puso un timbre. Propiedad de Dios. Propiedad de Dios. El diablo puede lanzarnos dardos así. Ahora, eso para cuando pone el sello, está refiriéndose el apóstol a una costumbre que había, que cuando
la propiedad que era del emperador se sellaba, era intocable. Y el que rompía el sello moría, estaba condenado, lo mataban. Y esa es la idea del sello, es decir, el que toca a uno de los míos muere, porque es mi propiedad, dice Dios, a través de este sello que es el Espíritu Santo, todopoderoso Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo pierdo la salvación es porque el Espíritu Santo se ha ido. ¿La promesa cuál es? Y vendrá el Espíritu de verdad que mora en medio y mora en vosotros. Estará con vosotros y estará en vosotros. Entonces son cosas que se dicen y se malinterpretan, más que nada por los sentimientos. Es que yo me acuerdo una vez que una señora llamó a Radio Armonía, sí, pero angustiada, llorando, diciendo, hermano, no siento el Espíritu Santo. Pero esa mujer me impresionó, yo todavía me acuerdo, estaba angustiadísima. Porque ¿qué estaba pensando? Que había perdido la salvación. Porque no sentía el Espíritu Santo. Y el hermano de la radio le comenzó a explicar con texto que no es así la cosa. Pero esa mujer me llamó la atención la angustia. ¿Y la angustia por qué? Por una mala doctrina, una doctrina equivocada, una doctrina satánica. ¿Cómo el Señor nos va a hacer vivir de esa manera en angustia? El Señor nos llamó a paz. Mi paz doy. Se pone en duda la fidelidad de Dios, se pone en duda el poder de la cruz, sus promesas. Entonces, a veces no pensamos en lo que decimos livianamente, pensamos que estamos hablando de doctrina, pero una doctrina equivocada, con implicaciones graves desde el punto de vista teológico y de la vida personal. Hay mucha gente en la iglesia que vive haciendo cosas pensando que si no las hacen van a perder su salvación. Y no tienen paz. No tienen paz. Bien con angustia, la habré perdido, estoy bien. Pero eso no es paz, eso no es obra del Señor. Claro, solo Dios sabe. No, pero aquí está la Biblia. Por falta de conocimiento de la No, y por mala doctrina. también. Eso es mala doctrina, que se ha impulsado esa mala doctrina. Entonces no tienen paz en el corazón para servir. Están sirviendo en la carne al Señor sin darse cuenta. ¿Para qué? Para no irme al infierno. Y hago esto y lo otro. Y oro, sí, hago ayuno, hago todo. Pero no para la gloria de Dios, sino para no yo irme al infierno. Eso es carne. Como por obras. Claro, exacto. Aquí en Entonces, Efesios está justamente este versículo que dice, Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos, por gracia es un regalo no merecido, por medio de la fe, por creer. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. claro, nadie puede decir que yo hice tal cosa. Claro, merezco estar acá. De la que me salvé, cabrito. Ya. Otra pregunta del Facebook. Dice así: ¿el Señor nos quita la vida para salvar el alma de uno de los suyos? ¿Fue explicado? Eso era lo que estaban... En 1 Corintios. En un creyente que persiste en el pecado. Eso lo explicó el pastor. Claro, eso está... Acerca el micrófono. Claro, haciendo una contrapregunta sobre lo mismo, una Exacto. explicación. Según el pasaje que vimos acá en Corintios, sí. Sí. ¿Por qué? Por mal testimonio, por dividir la iglesia. Un cristiano, hijo de Dios, que da un testimonio de pecado, no solo habla mal de Dios, habla mal de la iglesia, habla mal de sus hermanos. Es un mal testimonio que se desparrama. Y Dios Todopoderoso se puede decir perfectamente, vente, se acabó, basta.
Sí. Aunque tenga mal testimonio, puede estar haciendo algún problema dentro de la iglesia, Sí. seguiría siendo salvo y lo podrían llamar igual. Sí. Tal vez no tenga galardones, como se dice, ante el tribunal de Cristo. ¿Mm? Pero si un salvo verdadero, ha habido casos. Y hay que entender que es un proceso también. ¿En qué sentido? Que, como dice en Hebreos, el Señor castiga y azota a los suyos. Entonces, cuando un creyente está pecando, insiste en su pecado, el Señor comienza la disciplina. Puede ser situación económica, emocional, trabajo, lo que sea. Pero le toca los puntos que él sabe que le va a doler. ¿Para qué? Vuélvete a mí. Arrepiéntete, vuélvete a mí. En el Antiguo Testamento dice, pueblo de Israel, vuélvete a mí. Significa arrepentirse, cambiar ruta, cambiar camino. Vuélvete a mí. Y el Señor lo disciplina de esa manera. Entonces muchos cristianos se vuelven al Señor, aceptan la disciplina. Pero otros insisten, van a la muerte, para que su alma sea salva, porque el Señor no pierde alma. Si interpretamos bien este pasaje, porque diríamos, ahí no hay ninguna condena, fíjese lo que dice, para que su alma sea salva el día de Jesucristo. La muerte no significa condena. En ese caso, en ese versículo. El cuerpo sí, porque muere antes de tiempo. Y puede ser una muerte tremenda, dolorosa o repentina. El Señor rescata su alma. Claro. Por eso, pero es que el cuerpo ya tiene corrupción. Ya no, el cuerpo ya tiene corrupción. Por eso. Para evitar que siga pecando. Entonces, Él es todopoderoso. Él puede hacerlo. Indudablemente que hay un proceso de disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Esta. Sí. Y hay mucho de eso. ¿Por qué no todos son enjuiciados? Y no todos son castigados, no hay disciplina. Porque hay mucha profesión, declaración de ser cristiano del diente molar para afuera. Claro. Mire, déjeme explicarle algo. Los reformadores hablan de 3 aspectos de la conversión. Uno se llama, bueno, esto lo decían en latín, información. ¿Cuál es la información? Jesucristo murió por nuestros pecados para salvación eterna. Eso lo sabe mucha gente, incluso incrédulos, ¿cierto? Usted le pregunta, sí, no, Cristo murió en la cruz por los pecados. Información. Ascenso. ¿Ascenso cuál es? Cuando la persona, teniendo la información, dice, sí, es verdad. Cristo murió por nuestros pecados para salvación eterna. Conoce. Ya no es solo información, sino ascenso. Dice, sí, es verdad. Pero la tercera parte es la fe. Y esa depende de Dios. ¿La fe cuál es? Yo estando informado, sabiendo que es verdad, confío plenamente mi vida en Jesucristo. Y eso solo puede hacerlo Cristo. Un encuentro con Cristo. Yo puedo hablar de mi encuentro, pero cada uno ha tenido su propio encuentro con Cristo en un momento de su vida. Que el chip le ha hecho así. La conversión es un momento, no es un proceso. La santificación es un proceso del momento que somos declarados santos. Pero la conversión es un momento. No estamos en proceso de conversión, estamos en proceso de santificación. Entonces, hay muchos en las iglesias que no solo están informados, sino saben que es verdad, pero no creen. Y es lo que se llama los convencidos, pero no los convertidos. Entonces, eso ha producido
que muchas iglesias sean muy masivas, muy masivas, por una razón de un cambio de lógica de los pastores. Pastor exitoso, el pastor que tiene una iglesia grande. El pastor que tiene una iglesia chica es mirado así. Imagínate cómo soy mirado yo. Iglesia chica y viejo chico. Imagínense. Y hermanos chicos también. Y hermanos chicos también. Pero ese es el parámetro, es pragmático. La pragmática, los criterios mercantiles de la empresa son entrados a la iglesia. Entonces los pastores de iglesias grandes son bien mirados, éxito, bendecidos. Entonces se mide así. No se mide por la fidelidad de la palabra. ¿Cierto? No. No importa lo que diga, pero tiene éxito. Tiene todas estas radios. Hay uno en Chile. Tiene todas estas iglesias. Etcétera. Exitoso. Uno lo va a escuchar. Buena verba. Buena presencia. Carisma. Conoce los puntos débiles de las personas y los acaricia por ese lado. Eso se llaman técnicas motivacionales que vienen de la psicología. Entonces es el éxito. Eso es lo que se denomina el pragmatismo. Pero hablando del todopoderoso Señor Jesucristo, sí, Él puede quitar la vida a un hijo de Dios que insiste, que no se somete a la disciplina. Aquí hay un versículo que habla de la disciplina. En Hebreos 12, 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos de Dios se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Claro. Y si insiste ese hijo, lo mata para que salve su alma, por amor. Porque como nosotros lo decimos, no, Dios no puede hacer eso. Dios es bueno. Dios es bueno, es puro amor nomás Dios. No, Dios tiene un interés por las almas. El ejemplo que el Señor Jesús pone acerca de la semilla, Ya, la del trigo, ¿cierto? Que Él no viene por la cáscara, sino por lo de adentro. a ver, no escuché bien, perdóname. Habla más fuerte. El Señor Jesús puso un ejemplo acerca del grano de trigo, ¿cierto? Que de mostaza. Trigo, sí, Que, la semilla de mostaza. claro, que era por lo de adentro, o sea que él no venía por la cáscara, sino por lo de adentro. El Señor viene por nuestra alma. Ahora sí, porque nuestra alma, digamos, es el preludio de, según la promesa, de completar nuestra salvación, cuando tendremos cuerpos nuevos. Estaremos libres de la presencia del pecado. Estaremos glorificados en la presencia del Señor. Y podremos ver a Cristo cara a cara, con toda su gloria. Pero en este cuerpo nosotros no podemos verlo. Nos mata a causa del pecado. Entonces, ¿no hay otra pregunta? Parecía que había otra pregunta. ¿Qué dice? También el programa. Bendiciones, saludos a ellos, a cada uno de ellos, que los bendiga el Señor. 7. Amén, ya. Amén, gloria a Dios. Están invitados a integrarse a la conversación. Pueden mandar preguntas. Sí, No hay problema. exacto. No entiendo. Bueno, invitamos a todos los que nos están siguiendo, ¿cierto? A que nos puedan hacer algún tipo de preguntas. Y el pastor, muy contento al responder, ¿cierto? El tema que se está tocando es ser santos. ¿Qué es ser santo? Bueno, yo
yo he explicado más lo que dice la Escritura respecto a ser santo. Yo creo que nosotros, nuestro crecimiento es permitir que la Escritura nos confronte. Cuando nosotros leemos poco o no leemos superficialmente, no permitimos que la Escritura, que Dios nos confronte. Porque confrontándonos es porque Él quiere irlo limpiando. ¿Hasta cuándo? Es como cuando ¿cuánto se llama uno estos que hacen orfebre? Que hacen cosas de oro, plata, metales preciosos. Entonces decía uno que tenía que poner al fuego la plata, porque con el fuego caen todas las impurezas y va quedando lo más limpio afuera, claro, purificar el metal. Entonces un aprendiz le pregunta, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te veas reflejado? ¿Hasta cuándo vamos a ser santos? ¿Cuándo vamos a ser santos en plenitud? Cuando Dios se vea reflejado en nosotros. Cristo en nosotros. Cristo. Entonces diga, estos son. Y es la palabra la que nos purifica. Sí, pues, lo dice en Juan, en la oración sacerdotal, lo dice el Señor Jesús. Santifícalos en tu palabra es verdad. Santifícalos la verdad, Sí. tu palabra es verdad. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra, a medida que nos vamos sometiendo a la palabra, nos vamos sometiendo al Señor, nos vamos limpiando, corrigiendo y enseñando. El Señor nos va haciendo todas estas etapas que va haciendo el Señor en nosotros con la palabra. Redarguir significa convencer de pecado. Limpiándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos. O sea, toda la obra que hace ¿quién? El Espíritu Santo por medio de la Escritura. Y nosotros, si no leemos la Escritura, no estudiamos. El cristiano tiene que ser un estudiante de la Escritura. Cuando no lo hacemos, le estamos poniendo un límite a Dios. Estamos diciendo, no quiero ser confrontado. No, es que es difícil porque no se entiende. Claro que no se entienden muchas cosas. Y es probable, porque yo cuando empecé a leer la Escritura no la entendía toda. Pero lo que entendía me gustaba. Primera cosa. Segundo, es muy fácil ahora. Recurra a un hermano que sepa más, a un pastor, a un maestro de su iglesia, y pídale explicaciones. Mire, no entiendo este pasaje. Son los dones que Cristo ha puesto en la iglesia, que dice maestros, pastores, profetas, apóstoles, etcétera. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la maduración del cuerpo de Cristo, para la perfección. El error también que cometemos nosotros como cristianos, que a veces sin conocer la palabra, sin conocer a Dios, ya nos damos títulos, pero no conocemos la palabra. ¿Cómo cuáles? Como dones. El don de maestro, el don de profeta, el don, esas cosas que... Sí, yo el don que más he visto en la iglesia es el don de crítica. Y hay unos que son especialistas, el don para corregir al pastor. Yo, pastor, tengo el don de crítica al pastor. Entonces, eso es lo más común que se ve, es por una falta de conocimiento, una falta de sometimiento a la palabra. Sí. Bueno, eso de los dones es importante porque todo creyente, al momento que ha puesto su fe en Cristo, ha tenido este encuentro con Cristo, el Espíritu Santo pone un don. Puede poner 1, 2. Eso es cuanto se llama soberanía del Espíritu Santo. Y pone un don, ¿para qué? Para que ayude a edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No, yo no edifico la iglesia porque hago miles de cosas. Yo edifico la iglesia porque uso el don que el Señor me dio. Y yo lo puedo reconocer mi don por 2 razones. Uno, sometiéndome a la palabra. Segundo,
involucrándome en toda actividad que permita a la iglesia y a mí mismo individualizar cuál es el don que edifica a los hermanos. Eso es. Pero si yo no me meto en nada y digo, Señor, dime cuál es el don, pero ¿para qué le voy a decir cuál es el don si no está flojeando? Pero uno que trabaja, a un cierto momento le dice, hermano, eso que hizo usted me edificó. Cuando alguien le diga eso, tómelo en cuenta, porque tal vez ese sea su don. Y si ese es su don, cultívelo. Comience a practicarlo, porque es la forma de cultivarlo, practicándolo. Don de misericordia, don de enseñanza, don de organización, y qué sé yo, el que sea. Pero yo no voy a poder reconocer el don, ni la iglesia lo va a poder reconocer a la medida que yo no participo en nada. Si participo, a un momento los hermanos reconocerán que son edificados por determinadas cosas que hace el hermano o la hermana. Entonces ahí hay que decir, bueno, este es mi don, parece. Entonces, el don no es una cosa que viene así, de una nube, y le dice el Espíritu Santo, este es tu don. ¿Ah? No. Eso sucedió al momento de creer en Cristo, el encuentro con Cristo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Buscarlo y después cultivarlo, para edificar los hermanos. La iglesia. La iglesia, todos necesitamos los dones. Necesitamos el don del hermano, de la misericordia, de organización, de enseñanza, de exhortación, etcétera. Los que haya puesto el Espíritu Santo. En cualquier iglesia, yo acá mismo pregunto, hermano, ¿cuántos hermanos me pueden decir qué don tienen? Estoy para pensar. ¿Por qué? Porque no meditan en la palabra, no están involucrados en todas las cosas que permitan reconocer dones, no están buscando eso. Y eso hace una vida cristiana, digamos, débil. Pobre, porque si yo no practico mi don, yo no tengo gozo. ¿Cuál es el sentido entonces? Claro. No, es que yo hago esto. No, puede hacerlo, sí, bien. Pero reconozca su don, porque eso edifica y va a tener gozo usted mismo. Y va a dar gloria al Señor. Y eso es. La iglesia que busca los dones que el Espíritu le ha dado, crece espiritualmente. Crece. Un reportaje que yo leí hace años atrás sobre la iglesia de John MacArthur cuando eran como 2000 o 2500, una cosa así. Y el periodista estuvo haciendo un reportaje sobre la iglesia por algunos problemas que había tenido esa iglesia, que fueron de unos escándalos públicos. Pero el periodista terminó en una parte del artículo, decía, la iglesia de los 2500 dones. ¿Por qué? Todos preocupados de todo. ¿Hay alguien que ir a visitar, hermano? Y uno le pasaba una lista. Yo voy contigo, hermano. Enseñanza, ahí estaban. 3, 4, 5. Exacto. Misericordia, andaban muchos visitando enfermos. Se ponían de acuerdo para ir a visitar enfermos. ¿Y eso lo organizaba el pastor? No. Cada uno con su propio don organizaba y hacía el ministerio que hacía, que tenía que hacer. Y eso le dio crecimiento y solidez doctrinal. Entonces, eso es lo que yo quiero para la iglesia. No que los hermanos anden preguntando, porque a veces se avergüenzan. Algunos intuyen que pueden tener un don, no sé, de enseñanza. No, yo qué voy a enseñar. Nos achicamos. Pero no prueban. ¿No será la falta de compromiso con el Señor también?
porque les quita tiempo. Puede ser eso también, pero ahí hay ¿cuánto se llama? Escasez de comunión con el Señor, de la palabra, y eso tiene una serie de consecuencias, como puede ser la falta de compromiso, temor, desconfianza. Porque están pensando en qué, no en el don que el Señor le dio, que es un don sobrenatural. Estamos pensando en nuestras capacidades. Claro. O sea, estamos mirando a nosotros mismos. Y no estamos pensando, como dice la Escritura, yo recibí un don sobrenatural para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo he insistido varias veces en eso, porque los hermanos busquen, se metan, porque eso nos va a dar bendición. Eso nos va a bendecir a todos, unos con otros, y toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo va a ser bendecido para la gloria de Dios, porque esto es para la gloria de Dios. Nosotros a veces pensamos que es para la gloria del pastor o para la gloria del hermano aquel. No, esto es para la gloria de Dios. Tenemos que pensar eso. Si creemos en Cristo y somos fieles a Cristo, yo tengo un don para glorificar a Cristo. ¿Será que la iglesia no ha entendido que son bendiciones espirituales? Probablemente, porque bueno, yo puedo fijarme a veces, desde de la iglesia que yo llegué, yo siempre recuerdo las oraciones. Tenía el ministerio de oración. Las peticiones que llegaban eran en torno a pega, enfermedad, problemas con parientes, problemas emocionales y la salvación de algún pariente muy amado. Ese era un máximo espiritual. Y ese es el promedio de peticiones de la iglesia. No tomamos, por ejemplo, vamos a Efesios 2, cuando dice que Cristo crezca en mí para conocer ese amor que supera todo conocimiento. Oro por eso. Como decía Juan Bautista, que Él crezca en mí y yo mengue. Claro, que Él crezca y yo mengue. Claro. De eso se trata. Exacto. Entonces son muy escasas esas peticiones espirituales, de crecimiento espiritual, de que Cristo, Señor, orar, Señor, haz de mí lo que a ti bien te parezca. Exacto. Cuando oramos así y después bien dificultad, Señor, pero no es para tanto, pues yo soy débil. Dudamos. Claro. Pero eso no obedece más bien a un tipo de disciplina que cada uno debería seguir. Mire, sí, eso ahí está la responsabilidad humana. El Señor nos ha dado todo para que hagamos lo que tenemos que hacer. Todas las almas. Todas las almas. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Entonces, entender eso es el paso siguiente, es ir a la palabra. Porque a mí, con la palabra, que no es solo entendimiento, es crecer en amor. Yo quiero, cuando yo entiendo, empiezo a amarlo de Dios, amar a Dios y amarlo de Dios. Y eso es lo que me impulsa. Eso es lo que me impulsa. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando volvieron los apóstoles después de la conversación con la samaritana. Hacer la voluntad del que me envió es mi alimento. O sea, hasta ese extremo. Era amor absoluto. Si yo no hago la voluntad, o sea, muero. Como decía John Knox respecto a Escocia. Señor, dame Escocia o muero. Esa oración es agónica. Cristo oraba en esos términos. Eso es amor. Amor por hacer las cosas de Dios. Pero yo puedo cultivar el amor en una relación por medio de su palabra. Y a veces nosotros en la palabra nos quedamos en esto, en la intelectual.
nos vemos el amor de Dios a través de esto, que tiene que embargar nuestro corazón. El Espíritu Santo ya plantó la semilla del amor, derramó el amor de Dios en nosotros, no lo cultivamos. Y es la comunión. Es como decir, yo crezco en amor con mi esposa, un marido o mujer, es la comunión. Claro, porque si no se ven, se pierde, ¿cierto? Se pierde el cariño, se pierde la cercanía, la intimidad, etc. Acá es lo mismo. El Señor siempre me invita, mi palabra. Vuelve a la palabra. Porque la palabra es el reflejo y está el contenido y el reflejo de lo que Dios es. Y lo que me quiere enseñar, lo que me quiere instruir, lo que me quiere hacer crecer, dónde me quiere hacer crecer. Entonces a veces esa falta de amor es porque entendemos que esto es, como dice un salmista, que es doctrina. Claro, es doctrina. Pero amor sin doctrina no existe. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que ama, ¿qué cosa? Mi palabra. El que ama mi palabra, nosotros vendremos a Él, mi Padre y yo vendremos a Él. El que me ama, guarda mi palabra. Significa que hay una relación entre la palabra y amor. Doctrina y amor. Para amar a Cristo, como dicen los católicos, no es necesario desechar la palabra. Todo lo contrario, Él dice que guarda mi palabra. Ese me ama. El que me ama, guarda mi palabra. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que estamos teniendo de la palabra? No es solo comprenderla intelectualmente, es vivirla. Cuando yo la obedezco, esa palabra ya es parte de mi vida. Es como, no puedo hacer otra cosa después. Por eso el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad, a veces mortificando la carne, hacer la voluntad de Dios, lo que dice en su palabra, eso nos cambia. Ya no somos iguales. Ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque saboreamos a Dios. Experimentamos a Dios. La obediencia es para experimentar a Dios. No es para un conocimiento intelectual. Cuando Él dice en Jeremías, que lo leímos, conocerme, significa comunión. Comunión. Porque en la comunión nos conocemos íntimamente. Sé cuánto vale, sé qué problemas tiene, pero si yo, en la comunión yo sé también quién es el Señor. Porque comienzo a ver toda la dimensión de lo que es el Señor. Es tremendo. Y a veces no hay palabras. No hay palabras, no existen palabras. Cuando uno percibe, intuye, porque es una intuición de la inmensidad del Señor, de la obra de la cruz. Dios mío, dice, es grande. Y no hay palabras. Si la obra de la cruz es una obra enorme. Tal vez cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta de la inmensidad de la obra de la cruz y de la sabiduría de Dios. Acá a veces no nos damos cuenta de eso, a menos que, no sé, como decían los reformadores, que el Señor toque eso. Quiere que entienda eso para que lo explique a los demás. Pero ese entendimiento, lo que dice, por ejemplo, cuando dice en Efesios, la oración, para el conocimiento del amor de Cristo. Ese conocimiento es experimentar el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Se fija que está puesto más allá del conocimiento. Pero parte de qué? Del conocimiento. El amor no, porque sin conocimiento, el amor, ¿qué es lo que es? Un sentimiento. Y el sentimiento pasa. Se enfría y ya tenemos otro sentimiento. Pero conocimiento con sentimiento es el que permanece porque involucra la voluntad. Involucra la mente, el corazón, la voluntad, involucra todo en nuestro ser interior. Y el conocimiento es parte de ello.
Entonces, a veces transmitir esto a la congregación, a los hermanos, cuesta mucho. Cuesta mucho. Pero, si esta es una ocasión para transmitirlo, bienvenido sea. ¿Ah? Eso. ¿Alguna pregunta? No, no tenemos más preguntas, ¿no? ¿Comentario? Muchos cariños, muchos saludos. A los Ya. que están en el panel. Gracias, hermano. Transmitimos sus saludos y sus bendiciones a los hermanos productores, y tenemos acá también el público presente Sí. que nos acompaña. Tenemos hermanos Bravo. que... Aplausos, bravo, hermana. Sí, prácticamente ya estamos finalizando este programa. Este ha sido un programa de prueba. Recuerden que nosotros vamos a estar todos los días con una programación distinta en la gracia de Dios Quilicura Televisión. Esto va a ir entre las 21 y las 22:30 horas todos los días con una programación distinta. En la medida que esto pueda ir mejorando, lo más probable es que podamos también extendernos en cuanto a los horarios de transmisión de este canal de televisión. Queremos dar gracias a todos aquellos que de alguna manera están siendo partícipes de este programa. También les queremos recordar que este programa aún no tiene un nombre, así que por lo tanto ustedes pueden participar a través de Facebook o dándonos a conocer qué nombre sería como acorde para este programa. Les queremos recordar también que nos vamos a juntar todos los sábados a las 21 horas, desde las 21 horas, ¿cierto? Y hasta las 22:30 horas. A la verdad que no es que tengamos un horario de término, sino más bien conforme a lo que ustedes mismos puedan ir generando a través de los temas que aquí se vayan presentando. Queremos que este sea siempre un programa de carácter informal, no tan formateado, qué sé yo, en donde de alguna manera todos pudiéramos participar. Si hay algún tema en especial que a ustedes les interese que aquí se pueda tratar, o que de alguna manera en sus congregaciones lo están viendo, sería importante que nos hicieran saber, ¿cierto? Para que de esa manera también nosotros nos podamos documentar con tiempo y principalmente viendo qué dice la Escritura con respecto a la problemática que tiene la Iglesia Evangélica en el día de hoy. Ya nos estaríamos despidiendo, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo me quiero despedir con un versículo. A ver. Ya que el pastor terminó el tema con el amor, bueno, en 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es el amor de Cristo. Eso. Amén. Amén. Lindo versículo. Pastor, lo dejamos para que Ya. en oración usted se pueda Bueno, yo despedir. quiero agradecer porque el Señor nos ha regalado esta posibilidad de poder conversar sobre sus cosas y tal vez de una forma de comunicar algunos aspectos del Evangelio, de la palabra de Dios, que uno ya más relajadamente las explicita, lo que el Señor nos ha dado como entendimiento. Y bendecir a todos los que han escuchado hoy día, e insistan, inviten y escríbanos. Yo voy a orar ahora para poder cerrar. Si hay algún enfermito, Si hay alguien enfermo, si hay alguien, vamos a orar por nuestro Rodolfo, un jovencito de la iglesia, y vamos a orar por los jóvenes. Si hay alguien que tenga alguna aflicción en este momento, escríbanos en Facebook, la podemos incluir ahora y mañana en nuestro culto. Así que nos ponemos delante del Señor y decimos: Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor, por esta inmensa bondad y misericordia que tú regalas, Señor, para poder transmitir tu palabra, poder conversar tus cosas, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado en los corazones de los que lo han oído, Señor. Padre eterno, queremos poner en tu santa presencia también
al hermano Rodolfo, este jovencito, Señor, que todavía no llega a su casa. Rogamos, Señor, que tú lo cuides y lo lleves a los suyos. Así como también, Señor, si hay algún enfermo, si hay alguna en aflicción, si hay algún problema, Señor, que solo tú conoces, porque tú conoces los corazones, Señor, te rogamos que seas tú consolando y mostrando tu inmenso poder y misericordia en estas vidas, Señor, para que todos aquellos que en aflicción puedan poner rodillas y acercar su corazón y su mente a ti, Señor, con mayor fuerza, para que tú seas glorificado, Señor. Te rogamos, Señor, el culto de mañana, Señor, que tú nos bendigas según tu buena voluntad, que los hermanos vengan con un corazón disponible a alabarte y glorificarte, Señor, y también traigas invitados, Señor, a conocer la iglesia, a escuchar tu palabra y a alabar tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo y te lo agradecemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Los esperamos entonces el próximo sábado con un programa similar. Y también les hacemos la invitación para que mañana a las 11 de la mañana usted pueda también acompañarnos en una transmisión en vivo del culto dominical. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga.